No podía terminar el Mundial Sub-17 para Venezuela sin que nosotros aparezcamos aquí a hacer las tradicionales notas de la Vinotinto Sub-17. Y para poder hacer eso, en esta ocasión va a ser distinto. No vamos a hacer las notas puntuales del partido entre Venezuela y Corea del Norte. Vamos a hacer nuestro 11 ideal de la Sub-17 y lo vamos a calificar, así como lo están escuchando. No es que vamos a repasar la plantilla completa, los nombres que queden por fuera los evaluamos rapidito porque seguramente los que quedan por fuera son los que no jugaron tanto. Entonces vamos a armar el 11 ideal de este torneo para Venezuela y lo vamos a calificar. Y eso lo vamos a hacer en compañía de Rafa de Nen Sport. Por lo tanto, estamos bien acompañados. Irwin está de cumpleaños. Literalmente lo voy a sacar del Discord para que no se meta porque sería feo que en medio de las notas entre y no califique a otros jugadores. Entonces, Irwin, lastimosamente, tu regalo de cumpleaños es no participar en las notas. Mala tuya por cumplir año hoy. Y vamos entonces con las notas. Rafa, Mario, antes de ir a la pantalla táctica, digámoslo de esa manera. Rafa, bienvenido a Pásala. Muchas gracias, JD, Mario, y a tu comunidad. Es un honor, lo acabo de decir, es un honor. Estoy, bueno, pues gratificado con esta invitación. Hemos compartido, bueno, el contenido anterior, más esta. Yo creo que la idea es sumar, la idea es colaborar, la idea es que seamos más voces, porque entre así vamos a desarrollar el pensamiento libre y la libre expresión, ¿no? Para que todo el mundo opine. Bueno, Así que en lo particular espero contribuir al contenido con las notas, ¿no? excelente, Rafa. Y así comenzamos, arrancamos tranquilos, mientras que en el chat del directo de Pásala, Joel Martínez dice, yo me voy para el amanecer en un ratico. Ya me estoy cayendo a curda, ando más prendido que bombillo de túnel. Joel, tómate una por mí, una por Mario, una por Rafa y dos por Irwin que está cumpliendo años. Gracias, la gerencia. Entonces, vamos a arrancar con las notas, señoras y señores. La dinámica de las notas de hoy es distinta. Hoy vamos a hacer el 11 ideal de la Vinotinto Sub-17 de Osvaldo Vizcarrondo y después de hacer el 11 ideal, lo vamos a calificar. Por lo tanto, en la gráfica aparecen puras líneas, puros guiones en la cancha y vamos a ir rellenando esos guiones y vamos a ir calificándolos. Por lo tanto, necesitamos que el chat esté completa y absolutamente activo. Vamos aquí. El portero de la selección Vinotinto, Rafa Mario, creo que no debemos inventar mucho. El portero del 11 ideal tiene que ser Alan Vázquez. Y si vamos a Alan Vázquez, yo quiero que ustedes me den su, digamos, conclusión de la participación de Alan Vázquez. Pero para que ustedes lleguen a ese punto, yo les tengo que decir numéricamente qué pasó con Alan Vázquez en el Mundial Sub-17 porque en los partidos en los que estuvo, salvo quizá el de Corea del Norte, hubo una participación superlativa del arquero venezolano. Por lo tanto, ya tenemos en el chat la valoración que le da Espartano Villarrosa. En este momento vamos a leer las notas de la gente. Pero antes les digo, 3 partidos, 90 minutos en cada uno de ellos. Y Alan Vázquez recibió un gol por partido. Además de eso, concretó 4.3 paradas en promedio por partido y realizó una salida con éxito por encuentro. Rafa, ¿qué nota le das a Alan Vázquez? El 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10. 6. 6. ¿Por qué? Porque el juego de Vizcarrondo se fundamenta en que el arquero tiene que participar activamente en la salida y elaboración de la jugada, sobre todo cuando empiezas a jugar en zona 1. Entonces, aquí creo que todavía le falta y hay que entender, ojo, porque hay muchas veces cuando calificamos la actuación de un jugador en X partido o en X torneo y le ponemos números, entonces la gente piensa, oye, le estás desgraciando la carrera al jugador. No, 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 esto es deporte, esto es fútbol. Y punto, esto no es nada personal. Lo que yo creo es que tuvo una actuación de 6. ¿Por qué? Porque un arquero que recibe un gol por partido no es que tuvo una actuación grandiosa. ¿Tuvo una buena actuación? Sí.
le hace falta mejorar en las salidas y sobre todo en el tema de cuando le toque participar con los pies. Y se vio contra Corea del Norte que básicamente no se quiso complicar, tratar de salir jugando con los mediocampistas, sino que la tiraba hacia los costados y forzaba muchos balones. Por eso yo le doy 6. Y cuando a mí me piden calificar, yo soy así, yo no regalo puntos. Está Yo no excelente. regalo puntos. Está excelente, porque aquí en Pásala hay profesores muy buenos y el único que pone notas más o menos soy yo. Entonces me parece bien que haya un equilibrio en ese sentido. Mario González, nota para Alan Vázquez. Eh, 6, porque todavía le falta, porque considero que no tiene tanto donde mando, porque si tú tienes 4 paradas por partido, quiere decir que te llega mucho, porque quiere decir que siempre tienes que ser protagonista, porque lamentablemente tiene que estar activo y lógicamente si no tuviese esas 4 paradas por partido, el daño hubiese sido mucho mayor. Eso sí, es un jugador que está en mero crecimiento y por lo tanto se puede esperar de que haga mejores partidos donde promedie 8 o 9 puntos, donde no le metan casi goles, pero todo el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Ok, yo le voy a dar un 7 porque más allá de que yo coincido con lo que dice Rafa y lo que dice Mario, también veámoslo del otro punto de vista. Si el tipo hace 4 paradas por partido, no habla mal del arquero, habla mal de la defensa. Entonces, al hablar mal de la defensa, que él responda en el 81% de las paradas que hace, porque hace digamos, todas las veces que le tiraron, 81% de paradas tiene. Bastante alto si me preguntan qué es lo que tiene que haber en un portero que está defendiendo un equipo que se arriesga como se arriesga la Vinotinto de Vizcarrondo. Entonces yo le doy un 7. En total, en promedio, entre los tres hace 6.3. Es la puntuación final que le colocamos a Alan Vázquez. Espartano Villarrosa le ha puesto 7. Master Jazz le ha puesto 8. Dice Jess 4.3 paradas de cuántas. Eso es correcto, esa es una buena pregunta. En la estadística tengo 4.3 paradas, entre paréntesis 81%. Tendría que ser 4.3 paradas por partido, supongo que de unas 6 o 5 capaz. Por ahí va más o menos la estadística. Pero eso mismo te lo ayuda a ver es los goles recibidos por partido, que es un gol recibido por partido. Y vamos a lo mismo, me parece que el gol recibido por partido podría tener un porcentaje de culpa a Vázquez, pero creo que es más porcentaje de culpa de la defensa. Vamos con justamente esa zona del campo. Arrancamos con los laterales. Les pregunto, esta es corta. ¿Cuál es el lateral derecho ideal del 11 de la Vinotinto del Mundial Sub-17? Roman Davis. Roman Davis, claro. Ok, calificamos entonces a Roman Davis. Para ello vamos a escribir el nombre en la pizarra y le pregunto a Mario González cuál es la valoración que le da a Roman Davis en este Mundial Sub-17, partiendo de la base, como siempre hago, de darles estadísticas para complementar la opinión que puedan tener a raíz de los partidos que vieron del jugador. 4 partidos jugados, 87 minutos promediados, un gol. Aparte de eso tenemos también 51 toques por partido, una gran ocasión creada en todo el torneo y te da 1.3 pases clave por partido como lateral. Además, en el apartado defensivo tenemos una entrada ganada por partido y 6.3 balones recuperados por encuentro. Calificación Mario González para Roman Davis. 7 puntos. Un poquito más arriba de lo correcto por su desempeño físico, por su contribución ofensiva. Sí, me parece que a Roman Davis le ganan un poco las espaldas y es donde tiene que mejorar, porque incluso le sacan una amarilla contra Haití porque lo tratan de rebasar y hace una sujeción. Entonces, ese tipo de cosas tiene que mejorarlas, pero se ve bien que puede incluso llegar a ser, todo depende de él, verdad sea dicha, pero todo depende de él que le pueda pelear el puesto a un John Aramburu en el futuro. Ok, Rafa, nota para Roman Davis. Para mí 8. Es de lo mejor que vi en esta selección. ¿Por qué? Porque además de suscribir lo que acaba de mencionar Mario,
Estoy de acuerdo con él, salvo lo de pelearle el puesto a John Aramburu. Porque creo que Aramburu tampoco es que titularísimo en la selección de mayores. Pero ese es otro tema, no me quiero desviar. Para mí, Román Davis, el aspecto físico fue el mejor de Venezuela. Sobre todo, porque, y, ojo, y a veces nos confundimos cuando hablamos de que le ganan las espaldas, pero es que también es de estos laterales modernos que marcan diagonales, que de repente se convierten en mediocampistas interiores, luego son extremos, luego son delanteros, y obviamente no puede estar en todas. Y sobre todo que Román Davis, a la hora de achicar, a la hora de marcar o a la hora de recuperar un balón perdido, no es que hace o actúa según el fútbol venezolano. Porque ¿qué hace el fútbol venezolano cuando perdemos el balón? Es como si tiraran una bomba lacrimógena, todo el mundo corre para atrás. Eso es lo que hacen. Entonces, Román Davis se queda plantado. Y obviamente, cuando nos tiran un pase cruzado hacia ese sector, en ciertos momentos no está. Pero creo que es un evolucionado muchísimo. Vean, del suramericano al mundial, vean la mejoría. Y yo creo que Román Davis, para mí, yo le doy un 8. Ok, entonces tenemos 7 Mario, 8 Rafa y 7 JD. Yo le doy un 7 porque justamente opino lo mismo que Mario en el sentido de las espaldas. De hecho, el partido contra Corea del Norte se pierde precisamente porque las espaldas de los laterales fueron quizá la debilidad más grande de Venezuela, quizá lo que no se pudo proteger lo suficiente. Y la verdad es que fue de lo mejor de la selección en este mundial. Me parece que es uno de los puntos más altos, es uno de los que mejor cara demuestra al final en cuanto a lo deportivo y en cuanto también al liderazgo que asumió como al ser capitán. No es fácil ser capitán de un equipo y Román Davis, dentro de lo que cabe, cumplió la función a cabalidad. Por lo tanto, le doy un 7, en total sería 7.3 para Román Davis. Vamos a ver lo que dice la gente en el chat. Tenemos a Jess, dice Jess sobre el porcentaje de paradas de Vázquez. Dice, ok, 81% es un buen número, sólido 7 para Vázquez. Espartano dice, Davis 6. Master Jazz dice 7. Y no tengo más notas. Dice Jess, Román Davis, que es jugadorazo con gran potencial y no hablo del mundial. Tiene aura. Bueno, queda hasta ahí la nota porque no siguieron colocando las notas. Muchachos, atentos con las notas, vamos con el siguiente. El lateral izquierdo, Mario González, Rafa, Nensport, para decir el nombre de la marca y que se acuerden. Lateral izquierdo, Rincones o Dioner Fuentes. Rafa. Creo que Dioner Fuentes obviamente jugó muchísimo más que Rincones. A mí me sorprendió porque a mí en lo particular no me gustan mucho los laterales izquierdos a pie cambiado. Si es lateral izquierdo me gusta más, yo soy más a lo tradicional, me gusta más que sea zurdo. Por lo tanto, yo pensé que Rincones iba a ser titular, algo ocurrió, e incluso pensé que Pagano podría ser el lateral izquierdo. Pero Dioner Fuentes fue un falso lateral izquierdo, yo muchas veces no entendí esa propuesta de Vizcarrondo, por ende, por los minutos jugados y por colocarle una posición, creo que debería estar Dioner Fuentes. Ok, Mario, Dioner Fuentes, Rincones. Y después de que me des tu respuesta, calificas. Joner Fuentes fue un mejor lateral izquierdo porque tuvo mayor contribución defensiva y ofensiva. La puntuación de Joner Fuentes le voy a dar un 6 simplemente porque metió uno de los goles, pero considero que solamente tuvo un solo lado del campo en donde jugó, en donde participó, que fue en la ofensiva, con el gol, con los centros, con las diagonales, con la contribución que tuvo en este flanco, pero sí, varias veces en esta parte de la zona Venezuela se vio vulnerable y fue una de las razones por las cuales nos fuimos temprano. Ok, entonces Mario le da un 6. Rafa, antes de ir contigo, voy a responder desde mi punto de vista lo que creo que es la propuesta de Dioner Fuentes. Creo que Vizcarrondo quiso intentar un Jorge Zurdo Rojas, respetando las distancias. ¿En qué sentido? En que el perfil del jugador es muchísimo más ofensivo. Y recordemos, porque eso también lo conversamos con Richard Páez, por cierto, no sé si esa parte de la entrevista nosotros la subimos aquí en Pásala o quedó por ahí, pero Richard Páez a nosotros nos dijo que al Zurdo Rojas, que era en su momento
atacante por izquierda, extremo por izquierda, mediocampista por izquierda, hasta media punta, él lo toma para jugar desde el lateral porque él entiende que teniendo un lateral de esa característica más moderno y con más llegada, iba a poder tener más volumen ofensivo. Creo que con Dioner Fuentes, Vizcarrondo intentó algo parecido. ¿Le salió? ¿No le salió? Habrá que valorarlo. Pero para que puedas hacer tu nota, voy. Goles. Un gol en los 4 partidos jugados, promediando 70 minutos. De los 4 partidos que jugó, comenzó 3. Además, podemos añadir que Dioner Fuentes tuvo un 79% de pases a lo largo del Mundial, que además de eso contribuyó para una portería a 0 y recuperó 4 balones por partido. Otro dato adicional, que este tiene bastante peso, es el total de los duelos ganados. Ganó el 64% de los duelos que enfrentó por partido, con 7.5 en total. Nota, Rafa, para Dioner Fuentes. Para mí, Dioner Fuentes, lo acabo de mencionar, para mí fue un falso lateral izquierdo. Muchas veces no entendí cuál era su función en la cancha. De hecho, me confundí aún más con su posición en la cancha contra Corea del Norte. Porque contra Corea del Norte fue como una especie de extremo y Pagano empezó jugando como lateral izquierdo. El tema con esa continua dualidad de Dioner Fuentes no tiene la capacidad que tiene Román Davis, porque Román Davis lo veo más como un lateral un poco más hecho. En cambio, Dioner Fuentes no, y lo vi por algunos momentos perdido y no le daba equilibrio al equipo, sobre todo en el aspecto defensivo. Yo siempre hablo de que los jugadores en un equipo de fútbol tienen que ejecutar las dos caras, la cara defensiva y la cara ofensiva. Todos colaboran con la defensa y todos colaboran con la parte ofensiva o el ataque del equipo. ¿Qué ocurre? Dioner Fuentes se inclinó más por ser un atacante muy incisivo, pero lamentablemente, a pesar de los números que tú acabas de relatar, de recuperar más del 60% en los duelos individuales, yo creo que quedó debiendo en algunos aspectos del partido. Yo le daría un 6. Ok, cierra entonces Rafa con un 6 y yo finalizo con un 6.5, porque más allá de reconocer que la importancia de Dioner en cuanto a tratar de colaborar con el volumen ofensivo de Venezuela está, el hecho de que sufría tanto en el retroceso, precisamente por esa razón por la que Vizcarrondo no terminaba de establecer si su rol era como extremo por izquierda o como lateral por izquierda, termina también confundiendo todo. Yo entiendo la intención, pero tenemos que valorar también el hecho de que no fue lo suficientemente estable el rol que le asignó a Dioner Fuentes como para poder valorarlo de mejor manera. Entonces, para mí, un 6.5 dividido entre 3 es 6.1 la nota final de Dioner Fuentes. Vamos con los centrales. Por el costado derecho no hay ningún tipo de duda, es Marcos Maitán. No tengo ni que preguntárselos. Pero lo que sí les quiero preguntar es cómo valoramos la participación de Marcos Maitán. Y vamos a ir, antes de que ustedes me respondan la pregunta, a la estadística. Marcos Maitán en el Mundial Sub-17 comenzó los 4 partidos de Venezuela, jugó todos los minutos habidos y por haber, marcó un gol, falló una ocasión clara en el aspecto ofensivo, 86% de acierto en pase, 91% de acierto en pase en el campo propio, dando en promedio 18,5 pases en campo propio, recordando que hubo un partido que, si no me equivoco, fue el de Haití, en donde Marcos Maitán tocó el balón más de 100 veces, o casi 100 veces, si no recuerdo mal. Me está fallando un poquito ahí en la memoria, pero yo sé que lo dije en un directo. Balones recuperados por partido, 2.5. Despejes por partido, 5. Te habla de una selección que, a pesar de que arriesga mucho, ha estado en la situación Maitán en que tuvo que haberla botado del campo propio. Y eso también te habla de la defensa. Y última estadística, 1.5 tiros bloqueados por partido. Rafa, Marcos Maitán. Marcos Maitán, yo creo que estábamos esperando demasiado de Marcos Maitán, teniendo en cuenta de que viene de ser titular prácticamente en el resurgir del Monagas, en aquel ciclo de Marcelo Zuleta, donde siempre fue titular, donde se comió la Liga Fútbol, donde fue el mejor central del Suramericano,
donde tiene muchos pergaminos, mucha experiencia, pero hay que entender que esto es un juego colectivo y obviamente si tu central, si tu compañero en la defensa, bien sea los laterales o el otro defensa central que comparte posición contigo, no está a tu nivel, tú tienes que desplegarte y hacer un esfuerzo adicional. Aparte, y lo acabas de mencionar contra Haití, él tuvo que sumarse mucho a la creación del juego e incluso muchísimos minutos tirado como un delantero número 9 buscando el arco contrario a la desesperada. Entonces, a ver, si Venezuela hubiese clasificado, yo le hubiese puesto 8, 9, pero lamentablemente, y ojo, si me equivoco, por favor, díganmelo, pero apareció en la foto del penal, aquel penal a mí no me pareció penal, pero a los hechos me remito. Lo pitaron y apareció en la foto. Con él, el número 10, no me acuerdo el nombre del coreanito, que aparece derribado, donde lo toca al final, después de que termina la jugada. Ese. Entonces, el que marcó los 2 goles. Correcto. Entonces, yo le daría allí, y discúlpeme, a lo mejor si soy mezquino con Maitán, pero yo le doy un 7. Ok, 7 para Marcos Maitán por parte de Rafa. Mario González, dame nota de Marcos Maitán, que tengo que leer la nota de los demás muchachos en el chat. 7.5, mucho que crecer. Tenemos mucho que pedirles a Maitán, porque es de estos jugadores que se ve que va a ser profesional. O sea, se ve que va a ser profesional que vista la mayor, porque ya lo es. Ya es profesional porque juega como Monagas, es lógico lo que estoy diciendo. Pero la versión ofensiva buena, la versión defensiva le falta un poco de liderazgo, pero así como bien lo dijo Rafa, no es fácil un día jugar con Pagano, otro día jugar con Barrio, otro día jugar con el novio de la madrina. Entonces es complicado hacer tu labor de esa forma. Por lo tanto, un 7.5. Es verdad que Maitán no tuvo la posibilidad de tener una pareja estable de centrales. Creo que eso también puede inferir. Pero el rol de Maitán en esta defensa central es ser el líder de la defensa. Y como líder de la defensa, como todo el prontuario o el antecedente que ya acaba de dar Rafa y que también acaba de completar Mario, es el jugador que más minutos en primera división ha tenido de los que están aquí. Probablemente con Henry Díaz o con Yerwin Zulbarán, pero no tiene más minutos ninguno de ellos dos que él. Entonces, hay que también valorar a Maitán en función de lo que Maitán puede dar. Yo no le voy a pedir lo mismo a Eider Barrios, que ya vamos a hablar de Eider Barrios, a lo que yo le puedo pedir a Maitán. Entonces, con Maitán soy más exigente porque es el central del que hasta se ha hablado y se ha hablado y fue convocado a la Vinotinto también por Vizcarrondo. Entonces, es un jugador al que hay que valorar distinto. Yo a Maitán, precisamente por esa razón y por algo que dice Jess aquí en el chat, que dice: no le den puntos por meter gol, debió ganar más duelos y evitar llegadas y no andar metiendo goles. Si quiere ser ofensivo, debe ser luego de hacer algo 100% lo que debe hacer en su posición y cumplir con lo que se le pidió. Pero el desarrollo del juego es impredecible y su toma de decisiones también. Yo a Marcos Maitán finalizo con un 7 porque tampoco lo voy a fustigar. Pero sí de pronto va a quedar un poquito a deber y de hecho en la nota termina estando por debajo de Roman Davis. Termina con un 7.1 Marcos Maitán en un mundial que fue, me parece, de más a menos. Vamos ahora con el último componente de la defensa. Les pregunto porque este sí es un debate. Este debate sí es, digamos, es como más dividido. ¿Quién es el compañero en la saga de Maitán? ¿Eider Barrios o Luigi Pagano? Mario González. Pagano jugó más. Yo considero que el jugador del Rayo Zuliano tuvo mucha más participación de la que tuvo Eider Barrios. Barrios incluso entraba en los segundos tiempos, de vez en cuando, o sea, en su gran mayoría. Yo considero que Pagano lo hizo con muchos más minutos y tuvo más repercusiones, pero yo a Pagano sí lo voy a reprobar. A Pagano le voy a poner 4.5 porque lo considero muy lento, considero que tiene poca capacidad de reacción, considero que necesita crecer mucho y hay veces que le pasa como le pasó a gran parte de la selección, que en momentos apremiantes pierde la concentración y fue ahí el momento donde perdimos la posibilidad de llegar a octavos de final.
Ok, Rafa, nota para Luigi Pagano. O si tú crees que no es Pagano sino Eider Barrios, ¿quién No, no, crees que debe ir ahí? no, indudablemente que fue Luigi Pagano. No entendí por qué el cambio de Vizcarrondo debe tener una razón, o que nosotros desconocemos, o si bien él la va a compartir en algún momento, porque pensé que el acompañante natural de Maitán era Barrios. Y a mí me sorprendió ese cambio o esa decisión de colocar a Pagano como segundo central. Yo, en lo que yo recuerde, los partidos amistosos, que no los vi todos, obviamente, los pude seguir. Y en el suramericano no vi a Pagano como segundo central, lo vi como un lateral izquierdo, era suplente de Rincones, incluso lo vi como mediocampista ahí de contención o defensivo, un mediocampista mixto, ¿no? Entonces, me sorprendió verlo, no le salió el invento a Vizcarrondo, tiene sus cualidades positivas por ser un defensor o que juega esa posición siendo zurdo, porque sí, tiene mucha habilidad, pero obviamente se veía fuera de posición. No es de mi gusto y yo, de verdad, yo le daría un 5. Ok, Rafa le da un 5 a Luigi Pagano. Vamos con Mario González y luego voy con las notas de la gente en el chat. No, Yo, María yo calificó. ya le di Ah, verdad. 4.5, le di a Es Luigi verdad, Pagano. 4.5. Voy yo entonces. Eso es lo que pasa cuando estoy aquí, que se me pierde a veces la nota de la gente. Siempre me pasa con Mario. Mario, discúlpame. Luigi Tranquilo. Pagano, 5. 5 pelados. Fácil y sencillo. Me parece que primero no estuvo clara cuál era al final la posición de Luigi Pagano. No se sabía si era central o si era lateral izquierdo. En función de determinado partido iba de central o de lateral izquierdo. Me parece que también esa, digamos, incoherencia en su posición terminó haciendo mella en él y provocando que él también tuviera peores partidos. Creo que es muy difícil adquirir confianza en tu rol si tú mismo no te terminan de decir si tu rol es ser central o lateral izquierdo. Eso es el aspecto contextual. Ya luego si nos vamos al aspecto de conducta, durante los partidos Luigi Pagano claramente queda de ver porque es un jugador que presumiblemente al ser zurdo es un central que le debería proporcionar una salida un poco más limpia por el costado izquierdo a la selección venezolana, teniendo en cuenta que iba a convivir con Dioner Fuentes, que es a pierna cambiada. Pagano tenía que ser esa salida segura. Y no solamente que no fue una salida totalmente segura, porque había momentos en que él mismo quería cruzar el balón desde la zona izquierda del carril central hacia el costado derecho o abrir el balón con un pase raso a la banda y terminaba en una pérdida de balón. De hecho, es muy fácil como decir que Luigi Pagano en campo contrario acertó el 84% de sus pases, que igual es elevado para un central, pero teniendo en cuenta que no falla tanto, los falles puntuales los pases puntuales que falló eran pases graves para la tenencia de la pelota de Venezuela y un posterior contragolpe de los rivales. Y lo vimos un par de veces que precisamente a raíz de un mal pase entregado de Pagano termina dándose un contragolpe. Por lo tanto, las conclusiones que podemos sacar de Luigi Pagano, lamentablemente para él en este Mundial Sub-17, termina siendo en promedio 4.8 la nota que le entregamos a Luigi Pagano. Leemos a la gente en el chat. Espartano Villarrosa dice Dioner Fuentes 6. Master Jazz dice Fuentes, uno de los gallos tapados que se desató en el Mundial, 8 puntos para mí. Willy Plex dice que Fuentes es de los más bajos de los partidos, creyendo que de que lo mejor era usarlo de carrilero. Como lateral hace lo mínimo y se queda corto. Hay que tomar en cuenta esto para la sub-20. Dice ya Jess, debería estar por encima del 80% de esos duelos ganados. Master Jazz dice, coño, pero vamos a poner en orden la pea. Cada vez que un lateral de nuestra CL se centra en ser defensivo y no dejarse ganar las espaldas, nos quejamos y decimos que debe ser más ofensivo y acompañar. Esa es una conversación para otro video porque si no nos perdemos. Dice Master Jazz, Maitán 7.5. Dice Andrés Paz, Maitán 7.5, esperaba más. Espartano Villarrosa dice Pagano 5. Andrés Paz dice Pagano 6. Master Jazz dice Pagano 6. Caimanera Podcast dice saludo al profe Rafael Romero. Dice Willy Plex, Gracias. Pagano jugaba de stopper. Y dice Eneida Botini, Nen Sport es el mejor. Entonces, No, el mejor es cerramos. pásala. En realidad, Pásala el mejor. en realidad todos somos los mejores. Ese es el secreto. Todos somos los mejores.
Vamos con el mediocampo. Yo voy a lanzarla un poquito más rápida. Yo creo, y ustedes me confirman con un sí o con un no, los dos mediocampistas de este 4-2-3-1 del 11 ideal que estamos armando son Marco Libra, Williander Muñoz. ¿Sí o no? Sí, correcto. Ok, vamos Sí, señor. entonces. Determinamos que son Marco Libra y Williander Muñoz por cantidad de minutos y por importancia en el equipo. Vamos primeramente con, de los dos, el que me parece que tiene mejor pie. Vamos a hablar de Marco Libra Alvarado. El Mundial Sub-17 de Marco Libra me parece que es uno de los rendimientos más altos de la selección vinotinto. Este sí fue de menos a más, porque el partido contra Inglaterra fue un partido que me parece Marco Libra estuvo un poquito más bajo, pero a medida que fue pasando el torneo, él poco a poco se fue afinando. Jugó 4 partidos, arrancó 3, promedió 74 minutos durante ellos, promedió un 77% de acierto en pase, que igual no es tan alto, 2.5 pases por clave por partido, que ese es el punto que quería tocar, porque justamente me parece que la fortaleza de Marco Libra era precisamente tener la posibilidad de generar ocasiones para los compañeros, y lo logró. Balones recuperados 3.3 y un porcentaje de 50% duelos ganados. Rafa Romero, nota para Marco Libra. Marco Libra, el que algunos comunicadores que, tú sabes, los aduladores de siempre, dicen el Tony Cross venezolano. No, no es Tony Cross venezolano, es Marco Libra. Y va a tener su sello propio, su propia identidad. Es un volante mixto de gran perfil. Yo lo veo como un volante 5 defensivo para el futuro. Yo lo veo como un volante mixto moderno que tiene buen pie, que tiene llegada, en fin, que tiene buena marcación y que brinda mucho equilibrio al equipo. Para mí fue también a la par de Roman Davis de lo mejor que vi en esta selección. Lamentablemente le faltó su compañero y vuelvo y repito, esto es un juego de conjunto. Si tu compañero o no está o no tiene una buena actuación, así te resta quizás puntos o quizás datos interesantes para poder calificar de buena manera tu actuación. Yo le daría un 7.5, yo, porque lamentablemente tuvo que forzarse de más al no tener un compañero como Henry Díaz en el medio campo. Mario González, nota para Marco Libra. 7 puntos para mí. Fue un jugador que fue creciendo, donde se fue sintiendo más cómodo, con más confianza, con más libertad como para hacer lo que él quería, que era filtrar pases, hacer pases clave en todo lo que fue el torneo. Incluso contra Egipto tuvo posibilidades de él con los pases ganar el partido. También tuvo esa asociación con David García en el juego de Haití, y fue uno de los que le hizo los pases a David García en los mano a mano contra Corea del Norte, que obviamente sin la, si la puntería de David García fuese distinto, obviamente este video sería distinto, o por lo menos con una actitud distinta. 7 puntos. Ha crecido, tiene todas las posibilidades de ser profesional, de vestir la mayor. Todo depende de él. Una vez más, tiene que crecer en lo físico, porque el talento ya lo tiene, y sobre todo, como la mayoría de los jugadores, en lo mental. Bueno, yo cierro la calificación a Marco Libra con un 6.5. ¿Por qué? Porque a pesar de que demostró que tiene el talento para literalmente poner a cualquier jugador compañero en posición anotadora, lamentablemente para él no pudimos verlo en su máximo esplendor, porque al faltarle Henry Díaz, como bien apuntaba Rafa, eso obviamente ocasiona que Libra tenga que cubrir ciertas necesidades en el equipo que eran las que cubría Henry Díaz. De hecho, Williander Muñoz mismo creo que no lo pudimos ver a su máximo esplendor, y ya lo vamos a calificar justamente porque faltó ese otro mediocampista. Está clarísimo que el mediocampo de Vizcarrondo era Muñoz, Libra, Díaz. Y al no estar Henry Díaz, tiene que modificar totalmente la estructura del equipo y la intencionalidad con la que arma
cada partido se termina modificando, porque no es lo mismo tener 3 mediocampistas que cada uno en su rol puntual es muy bueno, y el caso de Libra y Henry Díaz como 2 jugadores con mucho talento y con mucha capacidad para habilitar compañeros, el que te falte uno te trastoca totalmente el sistema. Y obviamente no solo sufre el equipo, sino que puntualmente sufre el resto de jugadores que iban a colaborar entre sí para generar ese sistema. Por lo tanto, Marco Libra, para mí un 6.5, pero ese 6.5 es debido a no tener al mediocampo original que estaba pensando Vizcarrondo que quería tener. Por lo tanto, en promedio, la nota de Marco Libra termina siendo 7 puntos. Vamos con Williander Muñoz, el otro miembro del mediocampo de la Vinotinto, que de hecho, ha sido muy parejo en cuanto a su rendimiento. No ha sido el mejor jugador de la Vinotinto, tampoco ha sido el peor. Sinceramente, no más que decir que ha sido muy parejo. Leo las estadísticas y pasamos con Mario para que lo califique. 4 partidos jugados, 69 minutos en promedio por partido. Y Williander Muñoz tocó 32 veces por encuentro el balón, dando un 74% de acierto en pases, recuperando 3.5 balones por partido y triunfando en el 55% de sus duelos por partido. El rol de Williander Muñoz en esta selección, en este mediocampo, Mario, era ser el mediocampista que protegiera a Marco Libra y a Henry Díaz. Al no estar Henry Díaz, al optar por una construcción en el mediocampo distinta, termina Williander Muñoz teniendo que asumir roles o asumir una responsabilidad que de pronto no era la original. Y creo que eso también hace que no haya destacado en sobremanera, pero al mismo tiempo su misma calidad hace que no tenga tampoco una mala nota per se. No sé qué opina Mario. Yo voy a seguir con mi misma forma de calificarlo. Todo el torneo yo dije que él estaba promediando 6.5 y una de las cosas que yo dije de Williander es que era constante. Y sí, ciertamente siempre tuvo un 6, un 6.5, pero lamentablemente uno de sus errores o el primer error, el primer clavo en el ataúd fuera chinazo, nos lo clava él con la pérdida que él tuvo para el primer gol del número 10 de Norcorea. Pero una vez más, tienes que tener la confianza, tienes que tener la libertad, tienes que tener la soltura táctica como para atreverte de salir y de creerte que puedes salir jugando. Tienes que seguir desarrollándote en esa actitud. Entonces, por lo tanto, le doy un 6, pero en un todo, de verdad, excelente torneo de Williander Muñoz. Espero que obviamente mejore. Ok, calificación por parte de Rafa Romero. Williander Muñoz, ¿qué me dices al respecto? Mira, con respecto a Muñoz, a pesar de que las cifras o los datos en el fútbol a veces son mentirosos, pero yo creo que por la posición de Muñoz, creo que ha debido tocar más el balón o involucrarse más en el juego del equipo. Si tiene un promedio, si no me equivoco, lo acabo de escuchar y yo lo verifiqué, 32 toques por partido, es bastante bajo en mi criterio, Coincido. y sobre todo por la posición que él juega. Además, quisiera hacerle una pregunta a ambos y a la comunidad, a todos los que están conectados. Muñoz era de las primeras opciones de cambio de Vizcarrondo, ¿cierto? Sí. A ver, en promedio, ¿cuántos minutos jugó por partido? Jugó un promedio de 69 minutos. Casi siempre el primer cambio. Ojo, para que tú saques a tu volante 5, aparte o sea, de que es parte de tu estructura, tu columna vertebral, obviamente hay algo que no está bien. Así lo veo yo y es mi opinión. Yo creo que no fue el peor, tal cual como lo acabas de decir, y discúlpenme, porque muchos dirán, ¿cómo se atreven a calificar a los muchachos? Es que estos muchachos son tan buenos, que los creemos tan buenos, con tan buen nivel y con tan buena proyección, que nosotros sí nos atrevemos a calificarlos, porque esto es fútbol. Tan maduros son que lo estamos calificando. Muñoz, yo creo, no fue el peor del equipo, pero tampoco está entre los mejores. Pero yo aquí tengo que ser un poco más no complaciente con el debido respeto,
porque creo que no, yo esperaba mucho más de él. Entiendo que lo de Henry Díaz y no es un tema para exculpar a los demás, pero creo que Muñoz creo que quedó debiendo en el torneo y yo le doy 5. Ok, 5 entonces por parte de Rafa. Es que precisamente en el caso de Williander Muñoz, más que el de Marco Libra, me parece que es más grave la falta de Henry Díaz y al mismo tiempo es más grande el reto, porque el mediocampista que tenía que ponerse al equipo, no en la espalda, porque Williander Muñoz no es ese perfil de jugador, pero sí el mediocampo. Era el jugador, me parece a mí, que estaba llamado a liderar ese mediocampo, a ser el sostén del equipo, teniendo en cuenta que Henry Díaz era el sostén del equipo, Muñoz era el que recuperaba, la entregaba a Henry Díaz y Henry Díaz empezaba a hilvanar pases o a elaborar algún tipo de jugada. Williander Muñoz sabemos que no es ese perfil de jugador, pero sí era el tipo de jugador que bajo esta circunstancia tenía que asumir el peso específico del mediocampo. Quizá no haciendo lo mismo que hace Henry Díaz, pero sí siendo el mediocampista de confianza, el pase más fácil que tuviera Marco Libra, el apoyo que tuviera la defensa al momento de un retroceso. Creo que Muñoz, esta ausencia de Henry Díaz supone un reto tan grande que la calificación que le ponemos es precisamente a raíz del reto mayúsculo que le tocó. Y no pudo cumplir a cabalidad con ese reto y por esa razón de pronto la nota no es tan alta. Yo me voy a quedar con un 6.5 y voy a ser un poquito más complaciente en esta nota por el mismo hecho de que el plan inicial no era que Williander Muñoz tuviera que asumir esa responsabilidad. ¿Que le tocó? Sí, y lamentablemente no pudo cumplir con ella. Entonces, en total, la nota que deja el promedio que estamos realizando es un 5.8 para Williander Muñoz. Vamos con los comentarios de la gente. Dice... A ver, se me pierde el primero. Aquí está. La mesa del balompié que dice Libra, el mejor de ese mundial. Espartano dice Libra 5, no llenó las expectativas, falló a la hora de la verdad y se comió uno de los goles ante Corea. Mr. Beneco dice que siente que Marco Libra es más efectivo cerca del arco. Saludos a Mr. Beneco, por cierto, que dice buenas. Se activó el crossover más grande de la historia. Me encantaría estar allá con ustedes. Saludos, Rafao, y bienvenido. Master Jazz dice que se ponga las pilas Telasco porque Libra tiene etiqueta de robarle el puesto en un par de años. En especial por rendimiento físico. Master Jazz le coloca un 8.5. Willy Plex dice Libra el más sobresaliente. Se nota su preparación en Italia. Lo único que no tiene es el gol. Aún con eso se le debe tener seguimiento y que haga parte del sub-20. Mr. Beneco dice Williander Muñoz 7, siento que pudo dar más, aunque realmente luce más al lado de Henry y por complementarlo en características. Master Jazz dice Muñoz fue muy consistente, no fue fenomenal, pero sí mantuvo el rendimiento, un 6 para él. Y Espartano Villarrosa dice Muñoz 5, era él, usa la 6. No entendí el comentario, pero asumo que era la nota que le estaba dando Espartano. Entonces, queda así la nota para el mediocampo de la Vinotinto sub-17, cerrando con Vino y se fue, que dice Muñoz estuvo muy irreconocible en este mundial. Su presencia casi que ni se notaba. Se nota que es un complemento muy dependiente de ciertas funciones. Ese era justamente el desafío que tenía Williander y lamentablemente no pudo con ese reto. Vamos ahora con la zona del ataque. Nos quedan 4 jugadores para terminar la calificación y vamos ahora con el elemento que va por el costado izquierdo, creo que es unánime, Yerwin Zulbarán. ¿Correcto, muchachos? No, el derecho. Por el derecho. El derecho sería dije izquierdo, no. Estaba pensando en la derecha, sí. perdón. Estamos a una altura del día en que ya no coordinamos. Zulbarán por derecha. Ok, vamos con Yerwin Zulbarán. Y este es una calificación difícil porque es un jugador con mucho talento. Y como ya arrancamos en este video diciendo, a los jugadores de esta calidad se les exige un poquito más, porque son justamente los que van a ir, digamos, comandando al equipo. Creo que Yerwin Zulbarán fue el caso y arrancó de más a menos. Termina el torneo con 4 partidos jugados, 3 comenzados, 71 minutos en promedio, 2 asistencias, 2 grandes ocasiones creadas, promediando 2.3 pases clave por partido, tocando el balón 33,8 veces. Ese es un dato que a mí me llamó bastante la atención porque Yerwin Zulbarán
Abajo. Teniendo en cuenta el talento que tiene, recibió muy poco balón. No sé si es porque él no la pidió o porque no se la dieron, pero tuvo muy poco el balón en sus pies. Y teniendo en cuenta que Henry Díaz no estaba, yo me hacía la idea de que Zulbarán era el que más balón iba precisamente a acaparar. A pesar de todo eso, 2.8 balones recuperados que de pronto puede ayudar en una nota. Mario González, dame tu lectura del Mundial de Yerwin Zulbarán. Yo le coloco 6.5. Lamentablemente queda de ver por, por su misma culpa. ¿Por qué voy a decir esto? Porque si hubiese sido un jugador normal, promedio, que todo el mundo estaba pensando de que puede promediar un 6, un 7, tal, y no le puedo pedir mucho más, pero Zulbarán no es ese. Zulbarán es un 10 y juega bastante frecuente en el Monagas. Se puede llegar a decir que ya es profesional. Se puede llegar a decir que es uno de los futuribles que se van a poner de la Vinotinto Mayor. Entonces es uno de esos jugadores que queda de ver, pero no necesariamente queda de ver por falta de esfuerzo, sino por falta de éxito. Considero que tuvo bastantes regates, que fue bueno, que fue propositivo, que se atrevió, simplemente no le salió las cosas. Un 7. Ok. Rafa, 1.8 regates por partido, 78% de triunfo en ese renglón. Por si acaso, aprovechando que Mario dijo regates. Dame tu valoración de Yerwin Zulbarán. Otro que fue contagiado del virus de jugar de más para menos. Yo creo que a él le afectó todo el tema de no salir de su zona de confort. Entonces, por el sector derecho, siendo zurdo, perfil cambiado, ok, muy pegado a la raya. Y yo creo, y aquí también tiene mucho que ver las decisiones de su técnico, porque creo que ha debido jugar un poco más como media punta, un poco más detrás del delantero y para tratar de hacer algo distinto. Creo que a pesar de que tuvo 2 asistencias en un torneo donde se disputaron 4 partidos, creo que es un torneo bastante notable. Lo que creo yo que le falta, sobre todo mejorar en el físico, sobre todo para ganar los balones, el tema de la concentración, el tema de la concentración contra Corea, lo vi muy reclamón y disculpen la expresión, muy llorón, en el sentido de que cada vez que el árbitro compraba el relato impuesto por los coreanos, aquellas actuaciones, siempre el primerito que tú veías quejándose era Zulbarán. Y obviamente él tenía que calmarse porque si no estás en cabalidad en tus emociones, tú no puedes realizar una buena actuación y tomar, sobre todo, buenas decisiones. Yo vi que muchas veces por ansiedad y por desespero, Zulbarán hacía un regate, hacía dos o lo intentaba. Entonces intentaba filtrar pases como que muy forzados. Y creo que a este tipo de jugador que siempre están llamados a marcar la diferencia, siempre se les exige más. Yo le daría un 6. Ok, Rafa le da un 6. Voy a añadir un apunte a lo que él dice sobre los árbitros. ¿Sabes qué lo perjudica a Yerwin Zulbarán? Que juega en la Liga Fútbol. En la Liga Fútbol los árbitros son protagonistas en casi todos los partidos. Y para mal, porque te compran todo. Entonces, Yerwin Zulbarán se encuentra con un árbitro que por primera vez no le compra las cosas a él, sino al rival. Y me imagino que parte de la dificultad que tuvo de manejar la situación emocionalmente fue justamente meterse con el árbitro directamente. Yo le voy a dar un 6 igualmente a Yerwin Zulbarán porque fue muy poco decisivo para la calidad que tiene. Él tiene la calidad de ser el jugador más decisivo de todo el equipo, incluso por encima de Henry Díaz en 3/4 de cancha. A ese nivel. Entonces yo pensaba, ok, se fue Henry Díaz lamentablemente por lesión, pero tenemos a Yerwin Zulbarán, que es un jugador que precisamente te puede dar un rendimiento similar o puede asumir un peso específico para poder llevar adelante a la selección. Lamentablemente ese no fue el caso y por esa razón la nota para Yerwin Zulbarán termina siendo baja. El promedio de la nota que le colocamos termina en 6.1 para el jugador de Monagas. Vamos por el costado izquierdo. Aquí está un poquito más competido porque de hecho Dioner Fuentes jugó en bastantes ocasiones ahí. Tuvimos también a Juan Camilo Uribe. Hay diferentes intérpretes en esa zona del campo. Si se tuvieran que quedar con uno, Mario González, Rafa Romero.
Y arranco por Rafa. ¿Cuál sería el jugador por izquierda? A pesar de que no fue titular en todos los partidos, y creo que ha debido ser titular ante Corea del Norte, eh, yo no te podría decir que Berroterán el que ocupó ese puesto, porque creo yo que es Juan Camilo Uribe. Creo yo que es el que deberíamos calificar. Creo que es un jugador digno que entre en este 11 ideal o en este 11 titular de la Vinotinto a ser calificado. No sé qué piensan ustedes. Yo pondría a Juan Camilo Uribe. Ok, yo coincido porque de hecho Uribe también tuvo peso en el marcador en uno de los partidos y en términos también de juego fue importante. De hecho es el que marca el gol contra Corea del Norte en un partido en donde se necesita protagonismo, se necesita alguien que asuma esas pelotas y en vista de que Zulbarán no lo pudo hacer, lo intentó Juan Camilo Uribe. Que tuvo ciertas cosas que tiene que mejorar, como todos en este mundial, pero creo, Mario González, que Juan Camilo Uribe sí podría ser el de la izquierda. No sé qué piensas tú. Por, por cantidad de minutos debió de ser Gilbert Berroterán, pero por el por el fracaso que tuvo en cada uno de sus partidos, porque trató, pero trató mal, tuvo malas decisiones, yo pongo a Juan Camilo Uribe, también por izquierda. Bueno, igual Berroterán me parece que tuvo menos minutos acumulados que Juan Camilo Uribe. Juan Camilo Uribe superó los 190 y Berroterán tuvo 121. Así que clarísimamente fue Juan Camilo Uribe. Entonces nos quedamos con Uribe en el costado izquierdo del ataque de Venezuela. Y es un jugador que creo que tuvo peso específico en ciertos partidos, asumió responsabilidades que de pronto no le competían a él, no le competen, creo que el verbo está bien conjugado, y que al final terminan siendo factor para que lo califique bien. Yo honestamente le voy a poner un 7 incluso, te diría, porque no se esperaba que Juan Camilo Uribe absorbiera esa responsabilidad y él solo, sin que nadie se lo pidiera, terminó siendo clave en momentos muy puntuales. Que no alcanzó para eliminar a Corea del Norte, está bien, pero Uribe tampoco iba a meter 3 goles en ese partido. No sé qué piensa Rafa. De hecho, bueno, no fue titularísimo en este mundial porque estaba suspendido contra Inglaterra. Pero vea que sobre todo cuando participa Juan Camilo en el juego de la Vinotinto, el equipo mejora. Sobre todo porque es un jugador que nunca para de correr, que nunca para de luchar, que de la izquierda va hacia el centro sin sin mayor pena, se sale de su zona de confort buscando protagonismo, buscando inyectarse con la pelota y sobre todo darle ideas a la selección. Y es el gol contra Corea. La jugada se la elabora él con un cambio de frente y luego llega a acompañar la jugada. David García se la sirve. Él errónea para luego definir cruzado al arquero coreano. Yo creo que en lo particular, creo que fue un mundial para 7, para mí, para Juan Camilo. Aparte de que es uno de mis jugadores preferidos de esta selección. Ok, Mario González, valoración para Juan Camilo Uribe. Lo mismo, 7. Incluso te diría que hay veces que no parecía extremo por izquierda, porque sí, es verdad que jugaba por la banda, pero hizo varias veces la función de asociarse y a veces parecía más un mediapunta que un extremo por izquierda. Creo que también le faltó esa, ese éxito, esa mentalidad, a veces le faltó el desparpajo. El que tuvo con Norcorea le faltó en los juegos anteriores. Eh, a veces tomaba la decisión de pegarle de media distancia de manera un poco sin pensarla. También creo que forma parte de la edad. Creo que esos son los puntos que él tiene que mejorar como jugador profesional. Pero considero que Juan Camilo Uribe tiene mucho margen de mejora, gracias a Dios, porque tiene la edad que tiene, pero lo está haciendo muy bien, gracias a Dios. Punto. 6.5. 6.5. En promedio termina Juan Camilo Uribe con un 6.8. Insospechadamente uno de los que más puntos ha acumulado hasta el momento. Bueno, digo insospechadamente porque creo que ninguno de nosotros tenía que Juan Camilo Uribe iba a ser de los más destacados. Sabemos que es un jugador con talento, que es un jugador
con bastante calidad porque lo ha demostrado en las categorías inferiores de Caracas Fútbol Club, pero creo que todos teníamos por encima a varios nombres y al final termina siendo Uribe uno de los mejores calificados. Ahora, aquí vamos a tomar una decisión importante. Bueno, en realidad no sé si es tan distinta la decisión que vamos a tomar, pero podemos elegir 4-4-2 o 4-2-3-1. Yo les voy a compartir qué pienso yo primero. No los quiero influir, pero probablemente sí los termine influyendo. O no, no sé. Pero yo creo que es 4-2-3-1. Yo creo que es 4-2-3-1 y les voy a explicar por qué. Porque más allá de que en el esquema inicial hubo mucho 4-4-2, yo creo que si armamos un 11 ideal de la Vinotinto Sub-17, hay un jugador que no puede faltar. Y justamente ocupó esa zona del campo en la media punta de Venezuela. Y es John Mancilla. Yo creo que no podemos sacarlo del 11 ideal. No sé qué piensan. ¿Y dónde vas a dejar a David García? Y no se va a clasificar, no se va a calificar a Diego Clout. Ese es el debate. Yo creo que el debate va a estar ahí. Si es Clout o es García. Porque creo que ambos tienen argumentos para que sea un debate y no para que compartan la posición. Yo estoy más por la labor de poner un 4-4-2 y colocar a David García y a Diego Clout y calificarlos a ambos. Ok, bueno. Lamentablemente. Igual que Mario. Ok, son dos contra uno, así que sería un 4-4-2 entonces. Bueno, John, lo intentamos. Triste por ti, mijo. Ok, vamos a mover aquí esto. Se salvó, más bien. No, yo creo que fue de los punticos más altos en comparación, porque personalidad lo hizo muy bien. No fue titular. No fue titular, pero No sé, David García fue titular en un solo partido. En cambio, John Mancilla entró de banca y definió algún partido. Marcó un gol importante y todo. Es precisamente lo que está diciendo Rafa, que David García tuvo mayor protagonismo que el mismo Mancilla. Que él está diciendo que se salvó porque Mancilla, a pesar de que queríamos colocarlo porque considerábamos que era valioso, no tuvo tantos minutos como para hacer o para demostrar qué tan valioso era. Vamos a ver. Igual, hablé muy bonito, Mario, pero no me convencé. Yo creo que tiene más minutos Mancilla. Pero ganaron, así que uno tiene que ser justo con la votación. Pon a Cloud como una especie de, no sé, media punta ahí. No, pon los dos igualitos. No, ya los dos delanteros y ya. Ya colocamos aquí los dos delanteros. No se preocupe, usted tranquilo, yo nervioso, que estoy tranquilo y no estoy nervioso. Vamos con David. Vamos a hacer algo. Como ustedes eligieron a los dos delanteros, ustedes arranquen por, como me decía un compañero en la radio, por el que más arrechera les dé. Rafa, usted es el invitado. Yo no le tengo arrechera a ninguno. No, es un decir de todas maneras. Sí. Fíjate algo. Yo creo que Vizcarrondo se equivoca a la hora de realizar su convocatoria y llevarse nada más dos delanteros de área, dos delanteros número 9. Creo que se apostaba en demasía, sobre todo a Diego Clout. Y creo que estuvo solo en el ataque. Salvo dos oportunidades, una que dio en el palo contra Egipto, en aquel famoso primer tiempo que hemos debido, arrollar a la selección africana, y lo otro, y donde solamente nos fuimos arriba, estábamos ganando 1-0. Creo que allí fueron sus mejores minutos en el Mundial. De resto, demasiado sacrificado, carente de oportunidades también. Las trató de buscar, pero yo creo que fue un Mundial de 6 para Diego Clout, para mí. Ok, Mario González, valoración de Diego Clout. Un poquito más riguroso voy a hacer. Yo le coloco un 5.5. Cumplió, a pesar de todo, un solo gol. Muy sacrificado, muy ayudante en la gestión de jugadas, muy para ser un delantero imán versus un delantero que tenía la responsabilidad de meter goles, pero el delantero del Deportivo Miranda quedó a deber en performance, quedó a deber en posibilidades, en protagonismo, en puntería. 5.5. Ok, yo voy a hacer todavía peor. Yo le voy a dar un 5.
a Diego Clout. Me parece que era un mundial para refrendar esa buena opinión que tiene el mundo del fútbol venezolano con respecto a él, la buena imagen que dio en los sudamericanos, la buena imagen que también pudo dar en algunos amistosos, y creo que ahí justamente es donde Diego Clout termina siendo deficiente. Y lo decimos con disgusto, porque al final uno quería que Diego Clout llegara y metiera 200 goles, pero lamentablemente ese no fue el caso. En parte fue por él, en parte fue por el sistema, porque creo que en momentos muy específicos de los partidos, Diego Clout tampoco recibía demasiado volumen ofensivo para él poder accionar. Y un delantero de sus características al final necesita que le den balones. Es como en la mayor. Si a Salomón Rondón no le dais balones, va a poder rematar muy poco. Y Diego Clout lamentablemente no se pudo encontrar en posiciones de comodidad para poder hacer el trabajo que tiene que hacer él, que es el de meter los goles. Entonces, al final creo que Diego Clout recibe esta nota por ser un delantero muy dependiente del sistema, poco autosuficiente, y como al final el sistema mismo del equipo no lo abasteció a él, la nota para él termina siendo la que es, baja. 5.5 en promedio para él, según las notas de nosotros tres. Vamos con el último, el delantero David García, que arrancó como suplente, que fue titular contra Haití, que metió 2 goles y después de eso se diluyó. Vamos a ir muy rápido. García es 2 goles, pero lo que le resta, lo que hace que ahora García quizá no esté tan bien ponderado para la opinión del que vio el partido contra Corea del Norte, es precisamente que tuvo 2 mano a mano que pudo resolver de mejor manera y no lo hizo. Rafa Romero, David García, ¿qué opinamos? No hay nada personal contra el delantero venezolano, que milita actualmente en las inferiores del Houston Dynamo, en los Estados Unidos. Yo en lo particular, yo nunca he visto nada especial en este delantero. Obviamente, no soy ni el seleccionador, ni el técnico vino tinto, ni nada por el estilo. Obviamente, Vizcarrondo tiene que ver otras cosas que yo no veo. Pero yo creo que lo mismo, la misma actuación de Diego Clout. Ajá, marcó 2 goles, chévere, contra Haití. Y muchos comentaristas eruditos de Venezuela se les quemó 2 neuronas cuando dijeron, podemos hablar de que es el goleador de Venezuela. Digo, caramba, por Dios mío, ¿cómo van a decir eso? A 2 goles, perfecto. Muchos dicen el goleador de Venezuela, está bien, en un contexto muy pequeño contra Haití. Pero cuando la selección lo necesitó, lo falló. Lamentablemente es así. Esos son los hechos. Y son 2 jugadas claras que un delantero no puede fallar, y menos en un mundial. Entonces, lamentablemente creo que la calificación ahí le baja muchísimo y yo me iría con un 5.5, pues. Porque ahí están los hechos y no es nada personal contra el jugador. Pero yo, en lo particular, yo nunca le vi absolutamente nada a este jugador desde el suramericano. Ok, vamos con Mario González. ¿Qué nota le das, Mario, a David García? Eh, Voy a decir un poquito más que a Diego Clejo, le voy a poner un 6. Sinceramente me decepcionó. Yo tenía más aspiraciones de que pudiera haber tenido mejores actuaciones. Tuvo menos minutos que Diego Clout, eso también, eso es verdad. O por lo menos menos protagonismo hasta cierto sentido. Se vio que tenía mejor momentum en los amistosos porque había metido más goles o por lo menos había sido más importante, pero lamentablemente quedó a deber. Y uno, lamentablemente, repito otra vez, se queda con la última imagen de un jugador. Y el último partido de David García fue decepcionante. Ok, 5.5. 5.5. 6, perdón, Ah, 6, yo te iba a decir porque leíste 6 puntos, 6. 6, Ok, 6 puntos, 6 voy puntos. yo. Yo voy a hacer todo lo opuesto a ustedes. Yo a David García le voy a dar un 7. Y explico por qué. David García jugó los 4 partidos. Sí, jugó los 4 partidos. Pero sumó solo 170 minutos. Jugó menos que Juan Camilo Uribe. De hecho, arrancó de titular en un solo partido. Y por más que tengamos el precedente de Corea del Norte, no se nos olvide que David García entra en el segundo tiempo del 2-2 contra Haití
y mete los 2 goles que son los 3 puntos para liderar el liderato de la Vinotinto. Y por más que, como bien dice Rafa, se lo necesitó contra Corea del Norte y no pudo cumplir, se lo necesitó contra Haití y metió 2 goles. Uno de penal, que no es fácil meter un penal en esa situación, y después el último gol para sentenciar el 4-2. Entonces, mínimo ya está mejor que Cloud. Para empezar, menos minutos, más goles. Es verdad lo que dice Rafa, que alguna gente se emocionó, pero como hizo 2 goles ya decían, ¿no?, el goleador de Venezuela. Pero realmente David García sí apareció en un momento de necesidad. Porque ese partido contra Haití terminaba en empate y ahí sí es verdad que nosotros quemábamos viva la selección sub-17. La quemábamos. Por más que sean sub-17, los quemábamos. Porque no podéis empatar ese partido. Y David García entra como el recurso de Vizcarrondo para ir a buscar la victoria y le da la victoria a Venezuela. Entonces, yo entiendo a los que están picados por el partido contra Corea del Norte, pero ya yo vi a David García resolverle un partido a Venezuela. Por más que no sea tampoco aquí Joseph Martínez, Mario Rondón, los delanteros independientes al sistema. Pero sí fue un delantero que le respondió más a Venezuela que Diego Claudio en este mundial. No sabemos qué hubiera pasado y por eso es que le doy el 7. Porque en la poquita muestra que dio, hizo más numéricamente hablando y en cuanto a influencia para Venezuela que Diego Claudio. No sabemos qué hubiera pasado si hubiese habido más minutos de David García y menos minutos de Diego Claudio. Entonces, por ahí es la razón por la que yo pondero mejor a David García. Le termina quedando entonces en promedio un 6.1 la nota final de David García. Ya vamos con Vizcarrondo, pero primero vamos con el chat que viene poniendo notas de hace rato y los quiero leer a todos porque hay opiniones interesantes. Y estamos desde Yerwin Zulbarán. Tenemos Master Jazz que dice Zulbarán 5, Espartano dice Zulbarán 6, Vino y se fue dice Zulbarán 6.5, dice Master Jazz Uribe tranquilamente tiene 6.5, dice Vino y se fue que Uribe es uno de los menos virtuosos de los jugadores del frente de ataque, el duelo Camilo versus Berroterán estuvo muy bajo, muy parejo pero por bajo. Dice Espartano que Diego Cloud 7, no le llegaban los balones, tenía que buscar sus balones, me recordó a Salomón Rondón solo contra el mundo. Master Jazz dice Diego Cloud 5.5, dice, a ver, Espartano Villarrosa García 4.5, dice Master Jazz García 4 y de vaina, es lo que les digo, están muy influenciados por el partido contra Corea del Norte y yo los entiendo. Pero al partido de Corea del Norte no llegábamos si David García no metía esos 2 goles. Es lo único que les quiero decir. Dice Vino y se fue, García 6.5 y Cloud jugamos contra otro rival. Claro, jugamos contra otro rival, pero si ya de por sí viendo a Corea del Norte la gente se estaba relamiendo los labios, no me imagino si nos tocaba México u otra selección de ese estilo. Porque o sea, no quedábamos ni siquiera primero. Entonces es para pensarlo. Señoras y señores, esta es la nota general de Venezuela sub-17 en nuestro 11 ideal. Pero no podemos irnos de este video larguísimo que acabamos de hacer para ustedes y que esperamos que lo hayan disfrutado y que los que lo vean en diferido también lo disfruten. Es calificar a justamente el líder de todo esto, Osvaldo Vizcarrondo. Señoras y señores, es momento de calificar al entrenador de la selección Vinotinto. Y yo solamente voy a lanzar una puita. Y ya de ahí en adelante Mario González y Rafa Romero se van a explayar para decirme si están de acuerdo, si no están de acuerdo o qué piensan. Claramente Vizcarrondo de más a menos. Rafa Romero. Indudablemente, pareciera que se le nublaron las ideas. Pareciera ser que le pesó la responsabilidad en ciertos momentos. Tardó en hacer cambios, sobre todo contra Corea creo que erró con la alineación, con el planteo, que quiso más o menos repetir algo similar que contra Inglaterra, ¿no? Que el partido inicial, ¿no? El partido debut en el Mundial. Pero yo sigo acompañando la idea de Vizcarrondo. ¿Por qué? Porque tiene la valentía de jugar a ras de césped, de salir con el balón dominado en la primera zona, en tratar de imponer ideas distintas, nuevas ideas, un fútbol un poco más moderno, pero
aquí yo no puedo hablar de que le faltó preparación. Creo que sí tuvo preparación, tuvo los recursos, tuvo el apoyo, pero creo que lamentablemente falló en la lectura de algunos partidos, sobre todo contra Corea del Norte y contra Haití también. Entonces, a ver, Te diría que bueno, hasta con ojo, Egipto. y si con Egipto también. Entonces, pero yo sigo acompañando la idea futbolística de Vizcarrondo, porque muchos ahora dicen que es el nuevo aprendiz, el que no tiene experiencia, y mucha gente se le volteó. Yo sigo siendo como voy de frente con Vizcarrondo y yo sí acompaño la idea y su preparación, inteligencia y disciplina. Yo le pongo un 6, es porque quedamos eliminados tan temprano y sobre todo por lo que acabo de mencionar, la falta de lectura anticipada de las situaciones en el partido, errar algunos planteos, en fin, yo le daría un 6. Ok. Mario González, nota para Osvaldo Vizcarrondo. Sigo en el barco de Osvaldo, un 7. Considero que sí, tiene mucho que aprender. Considero que falta un poco lo que es la lectura, pero hay algo de lo cual a mí me convence, y es que cuando habla se nota que está hablando de algo sensato de fútbol, que es una persona conocedora, que le gusta y que ama y que defiende el fútbol venezolano y que defiende a los venezolanos como tal. Cuando está hablando lo hace con todo el respeto del mundo. En las buenas todo el mundo está, pero en las malas él también estuvo dando respuestas, y no puedo darle una mala nota, sobre todo sabiendo de que fue un profesional siempre en todo el torneo. Además de que, y esto es muy personal, yo también estaba bastante frustrado con la actitud antideportiva de los norcoreanos. Un Ok. 7 puntos. Ok. 7 puntos. Yo le voy a dar un 6.5 a Vizcarrondo. Únicamente por el hecho de que valorar a Vizcarrondo en este mundial no quiere decir que te bajes del barco o no. Esto simplemente es dar una opinión de cómo lo hizo. Porque al final parte de querer que a alguien le vaya bien es saber reconocer cuando lo hizo mal, cuando pudo ser mejor, cuando lo hizo bien. En el caso de Vizcarrondo, en términos de propuesta inicial, el partido contra Inglaterra, es que fue el reflejo perfecto de lo que yo imaginé que podía pasar con la selección sub-17. De hecho, está en mi canal más o menos la opinión que yo tenía. Después el partido de Inglaterra, que era un partido en donde obviamente te ibas a motivar, ibas a jugar el partido de tu vida, había que ver cómo afrontaba la selección venezolana el resto de partidos. Porque eran los partidos con rivales que eran en el papel menores o peores que Inglaterra, y que existía la posibilidad de que Venezuela terminara sobrándose un poco. Y efectivamente Venezuela se sobró. Él no fue capaz de reconducir eso sino hasta el transcurso del partido. Pero le doy el 6.5 porque sí es verdad que él está intentando hacer una propuesta distinta, hacer que la Vinotinto intente jugar un poco más moderno, hacer que la Vinotinto arriesgue mucho más, y eso también se le valora. Ahora, hay fallas fundamentales en el equipo que son inherentes al mismo intento que hace Vizcarrondo con la Vinotinto de ir hacia adelante. Falló por inercia porque es una idea de juego que todavía no está totalmente implementada, y puntualmente Vizcarrondo le faltó también reconocer situaciones de partido que le terminaron eliminando. Por ejemplo, el partido contra Egipto era un partido que era ya un momento en el partido en que Egipto sabía que Venezuela iba a querer tener la pelota y no le salió nunca. ¿Qué tenía que hacer Venezuela? Mover la pelota más en su propio campo para ver si hacía salir a Egipto, o directamente darle la pelota a Egipto a ver qué hacía. Y a partir de ahí hacer que Egipto salga y buscar los espacios. Decisiones como esa no se tomaron en cuenta durante el partido. El planteo contra Haití no estuvo bien. El planteo contra Corea del Norte no estuvo bien. Con Haití me parece que termina arreglando.
con Corea del Norte también termina arreglando, pero no es suficiente para sacar el resultado. Porque es que es lógico que si tú planteas mal el partido, no en todos los partidos vas a poder rescatar el resultado. Entonces, a raíz de todo esto que estoy diciendo, de hecho le voy a bajar la nota, ya no es 6.5, es 6. Estoy convenciéndome a mí mismo de que es menos. Entonces, nada, queda así. 6 puntos, Ay, ok. 6 puntos dijo Rafa, 6 puntos dije yo, 7 puntos dijo Mario. Y si lo dividimos entre 3, Osvaldo Vizcarrondo se queda con un 6.3. Muy mejorable el Mundial Sub-17 de Vizcarrondo. Esperemos que esta experiencia le sirva para mejorar en la Sub-20. Señoras y señores, así termina entonces la valoración de la Vinotinto Sub-17 en este Mundial que recién termina para el equipo venezolano. Esperemos que a lo largo de los procesos Vizcarrondo, la Vinotinto Sub-17 con probablemente Johnny Ferreira mejore, pero hay que ser sincero, tiene que haber autocrítica, tiene que haber la posibilidad de establecer la crítica sin matarlos tampoco, porque ya veo que en el chat están pulverizando a Vizcarrondo y pulverizando a David García, Sí. y tampoco es la idea. La idea es hacer Ujú. la autocrítica, reconocer que falló en ciertas cosas, pero tampoco lo vamos aquí a matar, porque al final es parte del proceso. Señoras y señores, 6.3 para Vizcarrondo, que en términos globales termina siendo prácticamente la puntuación de la Vinotinto completa. Este es nuestro análisis final de la actuación de Venezuela en el Mundial Sub-17. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, suscribirte en Pásala, suscribirte en NetSport y esperar los directos y los videos de cualquiera de estos dos canales, de cada uno de los dos, porque si hay algo que con nosotros no te va a faltar, es contenido, hermano y hermana. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, Rafa, por venir. Gracias a ustedes por la oportunidad, por la invitación. Adiós.